Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio especial. Hoy vamos a hablar de identidad. ¿Quién soy? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Realmente tienes con claridad quién vive dentro de tu cuerpo? ¿Quién realmente habita dentro de nosotros? ¡Wow! Esta es una gran pregunta. Y para eso hemos invitado a nuestro invitado de hoy. Él nos explica de que nosotros, más allá de lo que hacemos y que son las etiquetas que nos ponemos y que nos ponen y que muchas veces a través de ellas nos validan, que somos mucho más que eso que hacemos. Porque qué tal que si llega el día en que dejo de hacer eso que me viene identificando durante años, entonces dejé de ser, entonces ya no soy, significa que ya no existo. Wow, son muchas preguntas al respecto. Te invito a que te des el permiso de escuchar este episodio especial. Tal vez responda más preguntas, tal vez te haga cuestionarte más, pero definitivamente hay un ser increíblemente poderoso que vive dentro de nosotros. ¿Estamos listos para descubrirlo? Por supuesto que sí. Que lo disfrutes y esperamos tus comentarios y feedbacks a través de Instagram, YouTube y de cualquier plataforma de la que nos estés escuchando. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Creamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero decir que lo considero mi mentor virtual antes de que él supiera de mi existencia. Para mí es un placer tenerlo hoy como invitado en nuestro episodio especial a Carlos Alberto Fernández Echenagucia, más conocido en las redes como Café del Éxito, autor de los libros Recárgate, La gravedad no tiene culpa y 7 huellas. Conferencista internacional y coach que acompaña a personas y empresas a transformarse de adentro hacia afuera, a transitar procesos de metamorfosis. De hecho, es nuestro mentor en darnos permiso. Creador del podcast Las Tres Principales. Bienvenido, Café. Gracias, chicas, qué felicidad, de verdad. Bueno, imagínense, este es un proyecto que ha avanzado y que hoy en día tengo el honor de compartir con ustedes en su espacio y nos vamos a dar permiso entonces de conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Café, por acompañarnos en el episodio de hoy, en nuestro episodio especial elegimos este tema de la identidad porque creemos que es importante saber realmente quiénes somos, quitándonos las capas, quitándonos creencias y todo lo que acompaña al ser humano durante el transcurso de los años. Entonces, la excelente presentación la que te hizo Gail, pero ese es el café del hacer. Entonces yo te pregunto, ¿quién es Carlos en el ser? ¿Quién eres? Bueno, comenzaste por la pregunta probablemente más profunda que nos podemos hacer de por vida. Entonces, sin duda es una gran diferencia entre el ser, el hacer, el tener. Todo el tiempo estamos navegando entre esas tres dimensiones. Si yo tuviese que resumir todo eso que muy lindo y que agradezco que me presentaron, tienen que ver con etiquetas, con cosas que uno ha hecho y están reflejadas en una página web, en un currículum, en un perfil de LinkedIn. Y yo me reconozco, así como quizás una de las primeras invitaciones, a que somos más que todo esas etiquetas. Recientemente yo hacía un post que decía, cualquier etiqueta nos queda corto. Pero bueno, si tuviésemos que definirnos, o si yo tengo que definirme, yo siempre trato de resumirlo como que soy un alma con firma. Es decir, algo que no es físico
y que claramente transito en un mundo humano, en un mundo físico, y por eso es que está una firma allí, ¿no? Que se reconoce con un nombre que ni siquiera yo elegí, empezando por allí, y que probablemente ninguno de nosotros haya elegido, y que desde allí empezamos a una confección de cómo nosotros somos, y que históricamente para mí ha sido un descubrir todo el tiempo. Yo siempre digo que dentro de mi trabajo yo soy el primer ratón de mi propio laboratorio, porque experimento conmigo, empiezo a hacerme las preguntas que luego quizás le hago a un cliente, hago en una conferencia, primero me las hago a mí. Entonces me reconozco como un ser profundamente curioso, con muchas ganas de conocimiento, pero con muchas ganas de integrar, así sea el 1% de ese conocimiento. Y desde allí, cualquier etiqueta sé que me queda corta, no por soberbia, sino porque sé que somos más que cualquier cosa que nos estemos colocando. Y desde allí no tengo por qué luchar por una etiqueta o porque me validen por una etiqueta, sino que me reconozco como más que eso. Y esa yo creo que es la gran invitación, entender que un título sirve, una página web funciona, un Instagram y una bio bonita también es relevante, todo eso es clave. Y además añadirle que somos más que eso, somos más que cualquier definición que nos pongamos. Pero bueno, me quedo con un alma con firma que me sirve por lo menos para presentarme eventualmente. Y hablando de definiciones, Café, y algo que valoro mucho de ti, es el resignificar las palabras. ¿Qué definición tienes para la palabra identidad? Bueno, la identidad es una forma en que yo todo el tiempo me estoy fabricando, ¿no? La identidad tiene que ver con la manera como yo me defino, la manera como yo me reconozco, la manera como yo me veo en el espejo y siento que estoy alineado con la forma como me estoy sintiendo, desde lo que estoy haciendo y desde con quienes los estoy haciendo. Y esa identidad para mí tiene que ver con algo que muta en el tiempo, porque muchas veces nos quedamos con algo que nos dijeron o que yo me reconocí en algún momento y de allí no salí. Y entonces voy creciendo como una bola de nieve con esa, nuevamente, esa etiqueta, porque yo quizás en el colegio no se me daban las matemáticas. Entonces yo soy malo para las matemáticas. Y en el tiempo crecí y llegué al mundo corporativo y digo, yo soy malo con los números, porque no se me daba el Excel. Entonces todo eso me va confeccionando y va haciendo mi identidad. Si yo me lo sigo creyendo y no me lo cuestiono, yo probablemente me muera y siempre fui malo para los números. ¿Según quién? ¿Por una experiencia? ¿Por alguien que te lo dijo? ¿Por algo que no te funcionó? ¿Por una vez que quizás un cálculo se te dio mal? Entonces, ¿cuánto crecemos con la creencia? Tiene que ver con cuánto nos creemos esa creencia también. Y mucho de ello es subconsciente. 95% de nuestros pensamientos son subconscientes. 80.000 pensamientos tenemos al día. 90% de esos pensamientos nos repetimos todos los días. Por lo tanto, ¿cuándo cambiamos si no nos detenemos? Entonces, para mí la identidad tiene que ver con la manera como tú te reconoces y una forma, entre comillas, sencilla de empezar este ejercicio es decir, yo soy, completa el espacio en blanco. ¿Cómo te defines? Antes de conversar esta sesión con ustedes, estaba conversando con una persona, con un cliente, y le decía, defínete con el yo soy, completa la línea en blanco. Y esa persona, dentro de muchas cosas que ha hecho, ella pone, yo soy ser humano. Y yo le digo, ¿y algo más? ¿O algo menos? Y me dicen, no, es que yo creo que es eso, es que soy un ser humano. Entonces, eso no es que está bien ni mal, pero la identidad también implica un constructo, porque no es algo necesariamente que puedo tocar y materializar, pero sí son una serie de elementos, atributos, características, las cuales yo me estoy definiendo todo el tiempo. Porque claramente estamos en un mundo donde tengo que presentarme, tengo que mandar un correo, tengo que mandarte mi WhatsApp, un teléfono. Entonces, claro que tienen que haber elementos que me definan. Esa identidad, yo lo que invito es a perfilarla, pero también a cambiarla y a cuestionarla. Porque quizás yo digo, porque hace 20 años te graduaste de ingeniero industrial, pero más nunca ejerciste, eres ingeniero, porque tienes un título. Eres lo que haces, ¿sí? Y si ya no haces ya no haces aquello que eres, ¿quién eres, no?
Eso me recuerda mucho a una frase que me dijo una vez una entrevistada. Entonces, ¿cuál es esta identidad? Porque fíjense que en el proceso de nosotros reconocernos, si nosotros no estamos claros, si nosotros pensamos que eso nos va, cualquier etiqueta me define y cualquier etiqueta me acompaña de por vida, en el momento que por alguna razón yo la pierdo, yo me pierdo. Yo estuve trabajando, y este es un ejemplo concreto, con un cliente que durante varios años le trabajamos haciéndole entrenamientos a su equipo. Este es un alto directivo de uno de los bancos más grandes de Chile. Y estábamos trabajando con él. Era un tipo poderoso, un tipo muy seguro, un tipo que de los pocos que él mismo decía, yo soy exitoso y tengo el mejor equipo a mi cargo. Y al principio a uno le puede chocar porque tú dices, oye, este tipo puede ser hasta soberbio. Pero bueno, era un tipo muy seguro. A él, por alguna razón, sale de ese cargo. Y él pasó meses tratándose de reencontrar, porque él solo era ese cargo. Él, a donde llegaba era ese cargo. A las sucursales del banco que él visitaba, él decía, yo soy el X de este banco. Cuando perdió ese cargo, se perdió a él. Por eso es que digo que somos mucho más que cualquier cosa. Hoy en día yo puedo decir, soy podcaster, soy autor. Ajá, ¿y qué pasa si mañana dejo de hacer mi podcast? Ya no soy podcaster, entonces ya me pierdo, ¿sí? Entonces ahí es cuando la identidad cobra todavía más valor porque tú dices, es que soy más que esto. Pero ¿de qué me agarro si no sé qué soy, si tengo que hacer algo para sentirme? Es ahí donde hemos dado en el clavo. Tengo que sentirme más que cualquier etiqueta que yo esté colocándome en el camino. Y eso va construyendo una identidad que nuevamente puede cambiar en el tiempo. Sí, completamente de acuerdo, que cuando nos basamos en lo que hacemos, he escuchado más de una historia de esas, y mucha, mira ahora con la emigración que tenemos, que soy de un país y me voy a otro, yo obviamente llegué a Estados Unidos y no puedo ejercer como psicóloga, porque no tengo el título, no tengo... Por suerte que yo no me identificaba con eso, que no fue un choque muy duro para mí de llegar aquí y no poder ser lo que era en mi país. Pero sí he escuchado de otras historias de otras personas médicos que no pueden ejercer aquí. Y hay gente que le ha chocado tan duro porque lo único que han hecho en su vida era operar a corazón abierto, o sea, y los títulos, ¿no? Y es gente que se pierde y como tú dices, tienen que volver a encontrarse. Y en esa búsqueda de quiénes somos versus quiénes deberíamos ser, vamos construyendo nuestra identidad y al mismo tiempo nos vamos alejando de quiénes somos realmente. ¿Cómo podemos llegar a un conocimiento y entendimiento de quiénes somos en verdad? Para mí es un trabajo diario y se lo comento con toda honestidad. Para mí, por eso es que ustedes de alguna forma colocaron varios títulos cuando me presentaron y para mí eso es algo momentáneo, es algo que no me lo creo, es algo que me funciona porque es útil en algún punto, por supuesto que es útil, y que a la vez tampoco me lo creo. Y yo me di cuenta mucho cuando llegué a Chile que el tema de los títulos era muy relevante aquí, era muy más relevante que desde donde yo vengo, que es de Venezuela. Entonces muchas veces yo me estaba sentando en una mesa a conversar con un cliente, lo estaba conociendo y esa persona me decía, sí, a los segundos de conocerme, ¿qué estudiaste? ¿Pero en qué universidad? Entonces ya era como una validación a través de la academia, a través del título, y además yo estudié algo que no se estudia aquí, entonces también me tocaba como explicarlo. Entonces yo me relajé porque al principio obviamente me costó, me chocó esa forma de tener yo que validarme a través de un título y no por lo que puedo hacer por la gente. Entonces, mi mejor carta de presentación justamente es mi trabajo. Yo ni siquiera me presento como soy venezolano, me presento como Café para que la gente pueda llamarme de alguna forma, pero no me presento por mi nacionalidad, ni mi nacionalidad me define. El día que, digamos, me quiten el pasaporte, eso quiere decir que no soy venezolano. Soy más que un venezolano. Soy más que un coach. Soy más que un autor. Y nuevamente, lo digo con toda la responsabilidad que esto no es soberbia. Es una invitación a que no nos quedemos con solo un pedacito de las cosas que hemos hecho. Porque si solo me quedo con eso, entonces no necesariamente me proyecto a futuro para hacer más de lo que me hace sentir bien. Entonces, si el día de mañana ya
operar a corazón abierto no es lo mío, entonces, oye, me pierdo porque yo digo, bueno, pero ¿qué le voy a decir a la gente cuando yo llegue a una reunión social y me pregunten qué hacen? Que ahora estoy en otro camino, que ahora monté un restaurante y no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo esa distancia psicológica entre el doctor y ahora un gerente de un restaurante, cómo eso se va a hablar? Nos perdemos en lo que hemos hecho. Entonces, la invitación es a trascender cualquier cosa buscando aquello que nos haga sentir como nos queremos sentir. Por eso yo siempre hablo de la brújula emocional. Cuando tú tienes norte, sur, este y oeste emocionalmente claro, cuando te desligas de eso, sabes que estás por un camino que no es apropiado para ti. Pero cuando yo, por ejemplo, vivo en gratitud, en curiosidad, en reflexión, en ejecución, yo sé que esos son mis 4 puntos cardinales. Entonces eso me hace expandirme. Cuando me salgo de eso, yo sé que probablemente esté caminando por una identidad que no es mía o que quizás la estoy construyendo por alguien más. Pero es un recordatorio prácticamente diario. Y sí, volviendo un poco como hacia los títulos en Santa Cruz, en algunas empresas todavía, sobre todo las del sector público, el saludo y la referencia hacia tal persona es: te presento al doctor Carlos, te presento al ingeniero Pedro, te presento al licenciado Juanito, ¿no? Y con toda la reverencia, y mientras más grande el título, más importante la persona, ¿no? Y esa como imponiendo a que todos deberíamos tener un título. Y esto hace de que en ciertas comunidades, sociedades, nuestras culturas, la familia, vayan afectando nuestra identidad, porque es como que nos van imponiendo y vemos no sé, los venezolanos del norte del país tienen ciertas características, los bolivianos del lado este tienen cierta característica, y de alguna forma como que va también influyendo en la identidad de las personas que habitamos ciertas sociedades, vivimos en ciertas comunidades. ¿Cómo ves eso, Carlos? Bueno, ya te estoy mezclando entre Carlos y café. Claro, no, yo feliz. Sí, yo creo que por eso es que hay mucho arraigo muchas veces de dónde venimos y sentimos que eso nuevamente va a definir nuestra aceptación, primero propia y después de las de otros. Entonces, el tema de sentirme identificado, es fabuloso que te sientas identificado desde dónde naciste, desde dónde creciste, desde dónde te criaron, desde dónde has podido hacer lo que has podido hacer. Pero nuevamente, quedarte allí es perderte del resto literalmente del planeta Tierra. Entonces es allí donde yo digo, oye, ¿cómo nosotros podemos, sin olvidar de dónde venimos, tampoco quedarnos con esa etiqueta, tampoco quedarnos con ese gentilicio? Mire, yo les digo aquí algo. Si el día de mañana, una pelea histórica de que si la arepa es colombiana o venezolana, mañana se demuestra que la arepa es colombiana, yo no me voy a sentir menos que eso. Yo no voy a sentir que eso está tocando mi identidad y que eso, entonces ahora de dónde yo vengo y me voy a cuestionar y voy a pelear. Me da lo mismo. Honestamente, se los digo de corazón, me da lo mismo. Porque yo trasciendo cualquier plato, cualquier nacionalidad, cualquier bandera, porque la propia bandera es el trabajo que yo hago en el día a día. Y si ustedes hacen una presentación hermosa de cualquiera de sus invitados, que me encanta todos los que han traído, yo soy fan de este podcast. Si ustedes los presentan con una larga cosa de títulos, pero en el fondo esa persona no agrega valor o no impactó o no llegó, sea cualquiera la razón, quizás no estaba en su mejor día, ¿de qué vale el resto de las cosas que dijimos al principio? Entonces yo te voy a validar nada más por esa presentación o por realmente el valor que me puedes agregar. Entonces allí donde yo digo, bueno, mi mejor carta de presentación es el impacto que puedo generar. A veces más, a veces menos. Yo he tenido personas que han estado en mis conferencias y dicen, Café, tú me diste clase hace 6 años. Después de ese módulo, yo renuncié. Y eso para mí es mi trabajo. Y a lo mejor ni me entero de muchos cambios que quizás mi trabajo puede generar. Pero tampoco me lo creo, porque ese es el trabajo que hizo esa persona. No es por mí, es por esa persona.
Entonces, cuando nos movemos por ciudades, cuando me quedo solo con el gentilicio, en Venezuela hay un clásico, entre comillas, pelea, que yo casi que me vine a enterar cuando migré entre Maracaibo y Caracas. Entonces es como esos lugares, yo me siento que soy, y yo llego y me presento, y entonces hablo más con mi acento por sentir que eso me hace pertenecer o me hace más. Bueno, cada quien obviamente está en su camino, pero cuando reconoces que eso es prácticamente nada versus lo que realmente estamos llamados a hacer, que es evolucionar, expandirnos, ya eso es nimio, es pequeño, es casi insignificante de dónde venimos. El punto es hacia dónde quieres tú seguir expandiéndote. Y allí trasciendes pasaportes, trasciendes fronteras, y ustedes lo han hecho de forma muy linda en este podcast. Una está en Miami, una está en Bolivia, entrevistan gente de cualquier parte del mundo, y no importa, sino el valor que ustedes están buscando que llegue a una audiencia. Es el trabajo detrás del podcast, no es el podcast en sí mismo. Es el impacto que esto puede generar, es un comentario que te puede llegar. Y desde allí, entonces yo digo, cualquier frontera, cualquier territorio y cualquier cosa que te defina es válido y a la vez es insuficiente, porque te queda corto. Totalmente. ¿Y qué pasa también cuando empezamos a cuestionar estas creencias heredadas o estas que hablamos de que venimos de cierto lado de tal país y en mi ciudad todos hacemos esto, entonces yo tengo que seguir con esa cultura de que todos los domingos hay que hacer churrasco, de que todos los domingos hay que ir a misa, o sea, porque eso me lo enseñaron. ¿Qué pasa cuando empezamos a cuestionarnos si realmente eso es lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que va conmigo, o simplemente lo hago porque es lo que he aprendido desde que tengo uso de razón, ¿no? Sí, bueno, sin duda somos seres gregarios, somos seres que como las manadas más primitivas vivimos en tribus, y llámese tribu la principal, que es la familia donde nacemos y después donde crecemos y después quizás a donde nos mudamos, y siempre hay una gran necesidad por pertenecer. ¿Por qué? Porque si no me sacan de la manada, es muy prehistórico esto. Entonces, el punto es cuando alguien se lo cuestiona y dice, pero es que yo no me identifico con lo que está en esta manada. Entonces esa persona se vuelve alguien que puede ser rechazado, que puede ser señalado, que puede ser expulsado. Y por eso es que es tan difícil para muchas personas, por ejemplo, cuando, oye, dentro de una necesidad muy profunda y humana, oye, les cuesta tanto decir, mira, ¿sabes qué? Soy homosexual. Y entonces entre una familia que quizás eso no está tan bien visto, o una persona que diga, sabes que yo me voy a casar, yo soy católico, pero me voy a casar con una judía y me voy a convertir. Entonces, ¿qué significa eso para mi manada? ¿Qué significa eso para mi familia? Y esas personas normalmente cuando cruzan ese borde empiezan nuevamente a construir otro pedazo de esa identidad. No es que dejan la otra atrás, sino es que es una evolución, es una nueva capa de la identidad que hasta ahora habían conformado, que les ha servido para seguir adelante y para tener el coraje de tomar esas decisiones. Por supuesto que sí. Entonces, yo sí creo que estamos muy etiquetados por los lugares de donde venimos, pero por eso es que yo digo que la gran misión es cuestionar. Es cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos en lo que pensamos, por qué creemos en lo que creemos. Y esas son preguntas que son existenciales. O sea, me las puedo hacer todos los días, literalmente. Entonces, cuando yo digo, oye, pero ¿tiene sentido que yo coma churrasco todos los domingos? Bueno, sí, yo estoy convencido, pero ¿qué pasa si un domingo no me provoca churrasco, sino me provoca otra cosa, me provoca sushi? ¿A quién le estoy siendo desleal? Pero en cada creencia que yo tengo en mi vida, siempre estoy ganando algo y siempre estoy perdiendo algo. En el momento que lo que pierdo me pesa más que lo que gano, ahí es el momento de empezarla a cambiar. ¿Y cómo la cambias? Generando un nuevo modelo mental. Un nuevo modelo mental que solo viene por la ley de la repetición. Es repetírtelo una y otra vez. Al principio la mente no se lo cree porque tú no estás allí. Pero progresivamente, cuando tu mente y tus actos lo acompañan, el cuerpo y el cerebro se condiciona y eso entonces se transforma en una nueva creencia. Pero es una nueva autopista que hay que crear, que hay que pavimentar, que hay que empezar a, digamos, que se seque el cemento para poder transitar allí. Porque hay otras autopistas, que es la del churrasco, es la de la misa, que hemos transitado durante tantos años, son tan cómodas y además nadie me va a criticar por caminar en esas, que construir una nueva cuesta y es incómodo. Pero siempre yo digo que la incomodidad, si estás incómodo en este momento de tu vida, es una invitación a moverte, es una invitación a movilizarte. Café, y ahí
que has mencionado las etiquetas en varias de tus intervenciones. Hablamos de las etiquetas y el ejemplo que diste, yo soy malo en matemáticas por un caso puntual y quizás quedé con esa etiqueta toda mi vida. ¿Y qué pasa con esas etiquetas? Por ejemplo, yo soy alegre. Esas etiquetas que me validan positivamente, ¿también me limitan? ¿También me encasillan? ¿Cómo podemos referirnos hacia esas etiquetas positivas, si lo podemos decir de alguna manera? Esa pregunta me encanta. Mira, la vida no viene en talla única. Siempre que yo coloco una etiqueta, tiene una talla. O sea, no hay una camisa que sea talla X y talla, o talla XS y talla L al mismo tiempo. No existe. Cada vez que yo me defino, me quedo con una etiqueta. Si yo me defino como alegre, eso tiene, como tú dices, quizás unas ventajas. Pero quizás llegues a un lugar, como me comentaba en estos días una amiga, llegué a un lugar donde había una cultura que era básicamente de la amargura y mi alegría era mal vista. Entonces, la alegría en ese momento, aunque uno pudiese parecer contraintuitivo, la limitaba a ella para pertenecer en esa nueva tribu a la que ella se estaba desplazando. Entonces, por definición, cualquier creencia o cualquier etiqueta nos limita. El cuestionamiento viene es, ¿me funciona o no me funciona? ¿Me sirve en este momento de mi vida o no me sirve en este momento de mi vida? Y no porque esa chica tenga que cambiar ser alegre en ese nuevo entorno, sino que ella dice, si esto me nace natural, si esto ya forma parte de mí, y ustedes han trabajado aquí en este podcast el tema de la fortaleza, ¿cómo yo aumento la frecuencia? Porque me hace sentir bien y yo puedo agregar valor en este nuevo entorno. Porque en una cultura donde se aplaude la amargura, quizás mi alegría es una luz. Entonces, yo me reconozco, pero primero me lo tengo que creer yo, ¿sí? Porque si no me lo creo o si lo siento que eso me está limitando, me voy a dejar llevar por la cultura de la amargura para poder encajar. Y al final encajar no es más que un molde en el cual yo quito los excesos que no se parecen al lugar donde me están pidiendo ese molde. Entonces, eso es lo fascinante de este camino, que uno puede replanteárselo una y otra vez. Pero por definición, que es tu pregunta, siempre una etiqueta, siempre una creencia me va a limitar. Yo entiendo cuando la gente dice hay creencias expansivas o potenciadoras y creencias limitantes. Claro, tú dices, bueno, yo me puedo mudar a los Estados Unidos. Ay, eso es una creencia que te expande, muy bien. Bueno, pero ¿por qué no puedes ser ciudadano del mundo y estar en cualquier lugar, trabajando desde cualquier lugar? Al final, si dice solo los Estados Unidos, te está limitando al mundo entero. Entonces, todas siempre nos van a estar limitando. Nuevamente, el punto es si te funciona eso hoy o no te está funcionando. Y esto yo lo trabajo desde el punto de vista de las finanzas personales, desde las relaciones en pareja, desde el cuerpo y la salud, desde cualquier ámbito, siempre es sabroso podérselo cuestionar. Lo que pasa es que, nuevamente, para eso hay que hacer una pausa, hay que detenernos para poderme hacer estas preguntas. Y por supuesto, para responderlas, podemos pasar la vida entera en eso. Pero es sabroso el camino, cuando me reconozco que nunca hay una llegada, siempre hay un recorrido por hacer. Sí, y ahora que hablas de los valores y de las fortalezas que podemos tener, la identidad tiene que estar vinculada con nuestro propósito de vida, con la pasión, el valor, los talentos. Mira, esa es una pregunta que pudiese ser muy el huevo o la gallina, ¿no? ¿El propósito hace la identidad o la identidad hace el propósito? Pero al final uno puede construir, a ver, el propósito, yo siempre tengo como mi opinión agridulce con esa gran palabra porque se ha puesto muy de moda, pero siento que muchas veces ha generado un estrés en la sociedad por quien lo sigue o no lo sigue, quien lo encuentra o no lo encuentra, si lo tengo o no lo tengo, o si lo voy a encontrar o no lo voy a encontrar. Hay mucha gente que no lo sabe necesariamente intelectualmente, pero está viviendo en su propósito. Entonces, el propósito no se puede convertir en un santo grial que yo tengo que lograr y alcanzar para ser más feliz. Yo puedo vivir en propósito todos los días atendiendo a mis hijos y llevándolos al colegio. Eso puede ser vivir en propósito. Y hay gente que dice, pero no, ¿será que tengo que salvar a los delfines? ¿Será que tengo que alimentar a los más pobres? ¿Será que tengo que irme a África a construir casas? Sí, hay gente que encuentra su propósito ahí. Y hay gente que creyendo que allí está su propósito es profundamente infeliz también. Entonces, el propósito, Viktor Frankl lo decía en dos grandes condiciones. Tiene que tener la condición de ser
servir y amar. ¿Por qué? Porque eso está fuera de ti. Entonces, ustedes desde la labor, por ejemplo, de este podcast, pudiese ser parte de su propósito, porque al final están contribuyendo a cada una de las personas que le da play a los episodios y suman algo. Eso puede ser vivir en propósito. Y hay una persona que dice, me siento tan en propósito, por ejemplo, con hacer del podcast, que cómo hago para no solo tener un podcast, es para vivir de mi podcast. Y llevémoslo eso a hacer tortas, cuidar niños en un jardín, pasear perros, lo que sea. Podemos vivir en propósito. Eso claramente va conformando nuestra identidad, nos va moldeando esa identidad, nuevamente, sin quedarme allí de por vida necesariamente. La Madre Teresa de Calcuta empezó enseñando en Irlanda y luego su propósito cambió para asistir a los más necesitados, pero su propósito nunca fue el mismo. Ese mito de que yo tengo que tener un propósito desde que comienza mi vida hasta que termina, nos genera mucho estrés. Porque tú dices, pero Dios mío, va avanzando y yo voy creciendo y sigo cumpliendo años y no encuentro el propósito. Puedes tener varios propósitos, puedes tener diferentes, puede ser la vida para mí es multipropósito, que conforma nuestra identidad, claro, porque no me quedo pegado en la etiqueta. Imagínate si la Madre Teresa de Calcuta dice, yo no voy a ir a asistir a los más necesitados porque yo soy profesora. Entonces, de ahí no me sacan. Se pierde el mundo de lo que ella tenía para entregar. Entonces, ahí yo me quedaría como el pensar, sentir, pensar, la identidad crea propósito y el propósito crea identidad. ¿Cuál es el poder de conocer nuestra identidad? Las personas que nos están escuchando, ¿qué importancia, qué valor agrega en su vida el que comiencen a cuestionarse, a definir su identidad, a ir reconciliándose si es que ahí hay una cierta pelea de quién soy realmente? ¿Qué valor me aporta? Mira, es que tiene mucho sentido la manera como van llevando cada una de las preguntas, porque yo una vez escuché una frase que se la decía un autor que se los recomiendo a todos, se llama Jack Canfield. Él tiene varios libros, pero uno de los libros que a mí más me gustó de él se llama Los Principios del Éxito, y aunque suena mucho a desarrollo personal, tiene muchos elementos poderosos. Y en una entrevista que le hacía Oprah, él mencionó una frase, se la escuché de él, pero sé que no es de él, no es de su autoría, pero él dijo el autor. Y Jack Canfield mencionaba que en el momento que tú a un niño le dices que eso que está volando se llama pájaro, deja de ser cualquier cosa. Deja de ser cualquier otra cosa en su imaginación. Deja de ser un cohete, deja de ser Superman, deja de ser un avión, porque ya tú lo definiste como un pájaro. Eso ya para un niño no es otra cosa, sino un pájaro por el resto de su vida. Entonces, la importancia de ir construyendo nuestra identidad es que nos permite también saber que somos un ahora, que estamos ejerciendo algo en el hoy, que también es transmutable en el tiempo y que yo puedo cambiar. Que yo puedo ser una persona que viva como yo digo, mi propia metamorfosis una y otra vez, entendiendo que el cambio es la única constante, buscando que en el ahora donde estoy viviendo eso que reconozco en mí, sí me hace sentir bien, sí me hace sentir en paz, sí me hace sentir regocijado. ¿Ok? Y a lo mejor, que es lo que muchas personas entramos, y me incluyo de primero, yo digo, esto me hace sentir muy bien, pero quizás de eso no puedo vivir. Ok, interesante, porque tienes que transitar ese espacio que te da de comer mientras construyes que esto que te gusta mucho lo conviertas en algo rentable. Porque allí tu identidad vibra, tu identidad es inevitable. Yo durante 13 años viví y trabajé en el mundo corporativo. Y yo, cuando empecé a dar conferencias, que lo hice en paralelo, yo vivía como en dos aguas en mi cabeza. Yo estaba de lunes a viernes haciendo un trabajo en una computadora, en un Excel. No es que se sentía mal, tenía un gran grupo de trabajo, estaba muy contento, pero cuando llegaban los fines de semana o el after office, que me tocaba dar conferencias, yo estaba en mi elemento. Entonces, las dos cosas me gustaban, pero había una cosa que me hacía vibrar mucho más alto. Entonces, mi tránsito personal y mi historia de vida me lleva a decir, ¿cómo hago de esto, que quiero hacer mucho, cómo lo hago un modelo de negocio para que esto sea rentable y me permita vivir? Entonces,
Ese es el poder de reconocer nuestra identidad. Saber en dónde estamos resonando más, qué queremos aumentar la frecuencia en nuestra vida y buscar la forma de no solo vivir de eso, porque puede sonar muy romántico, pero poder hacerlo la mayor cantidad de veces posible. Porque eso lo que te va a generar como un combustible interno. Ese es el poder para mí de una identidad bien definida, donde no te quedas pegado en una etiqueta, donde puede cambiar y donde obviamente estés sirviendo a otros, justamente hablando de ese propósito. Sí, qué maravillosa manera de vernos como seres humanos, transformándonos cada día, siendo mejor, siendo que hoy vendo tortas y mañana puedo estar parada al frente de 1000 personas dando una conferencia, de que nada me define, no tengo etiquetas y puedo ser quien mi alma vibre y me dé felicidad, paz y amor en mi corazón, puedo hacerlo y si va conmigo, con mi propósito, con lo que yo considero éxito para mí, sería genial que todos vamos encontrando eso y que nos animemos con curiosidad, con compasión, con paciencia y con compromiso con uno mismo. Porque conocer nuestra identidad nos hace libres. Te agradecemos muchísimo, Carlos, por toda esta información de identidad que nos has regalado. Me hace cuestionarme muchas cosas. Me recuerda de que no soy un árbol, de que hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar allá y que depende netamente de mí. Hoy mismo vamos a entrar a una nueva sección que tenemos en el podcast, se llama Darnos Permiso, y te vamos a hacer unas preguntitas más personales. Te pregunto, Carlos, ¿a qué te tuviste que dar permiso en el 2020, un año marcado por la pandemia? A saber que tenía que trabajar mi paciencia. Mi gran desafío en el 2020 fue el trabajo en casa con los niños, que exigió mucho de mí, exigió mucho trabajo junto a mi pareja y darme el permiso de revisar una gran pregunta que yo invito a la gente, que es ¿en qué estaba pensando la mayor cantidad del tiempo en el día? Si estaba pensando en que mi esposa tenía que trabajar demasiado, que tenía muchas reuniones, que mis hijos no paraban de exigirme, que yo también tenía que producir, que de la noche a la mañana se me cortaron mis ingresos porque literalmente todos los proyectos presenciales que yo hacía hasta entonces fueron cortados con una tijera y dijeron esto ya no va o esto está en una supuesta pausa, y darme el permiso de ser mucho más paciente conmigo mismo, entender que la vida es un proceso y creo que fue el trabajo de la paciencia es la gran palabra que viene a mi mente cuando me hacen alusión al 2020. Paciencia conmigo y con las 3 personas principales que viven bajo el mismo techo, que es mi esposa y mis 2 hijos. Tuve que no tenerle paciencia a ellos, tuve que tener paciencia conmigo para poder transmitírsela a ellos. La siguiente pregunta, Carlos. ¿Qué consejo le da Carlos de 80 años al Carlos de hoy? ¿Y qué consejo le da el Carlos de hoy al niño? Mira, te voy a ser sincero con esa pregunta. El de hoy al de niño no le dijera nada. Me sentaría y lo escucharía. ¿Por qué? Porque si yo le digo algo a ese niño, probablemente no sea el que soy hoy. Porque seguramente yo cambiaría algo de ese niño. Y como yo cada vez que me veo en el espejo, sin que suene soberbio, ni narciso, ni mucho menos, cada vez yo busco enamorarme de la persona en la que yo me estoy convirtiendo. Entonces, como me gusta la persona que me estoy convirtiendo, si me voy al pasado y digo algo, probablemente no me gustaría tanto hoy. Entonces yo lo escucharía, más que decirle algo. Y empleando la línea de tiempo, creo que el de 80 le diría lo mismo al de ahorita. No le diría nada, se sentaría y lo escucharía, porque probablemente el de 80 se enamore de él en ese momento. Wow, Carlos, qué belleza, qué belleza. Te agradecemos muchísimo por habernos regalado de tu tiempo hoy. Me llevo de este episodio que realmente me quedo con eso de enamorarnos de nosotros mismos, tal cual somos, es lo que somos y está bien. Y es perfecto para cada uno y toda situación que hemos vivido
ayer, hace 10 años, es como tuvo que haber pasado y eso nos convierte en los grandes seres humanos que somos hoy. Gracias, Carlos. A ustedes, además por tocar un tema que normalmente no hablo, probablemente es la primera vez que lo hablo con tanta extensión y se los agradezco un montón porque nos dimos permiso entonces de hablar de algo distinto. Las abrazo a las dos y gracias y las felicito por este proyecto. Y a nuestra audiencia invitamos a contactar a Café. En todas sus redes está como Café del Éxito. Tiene muchos recursos. Su podcast, después de darnos permiso, es mi favorito. Tiene su comunidad en Patreon, así que también formo parte de esa comunidad. Es oro puro, así que los invitamos ahí a recurrir a sus recursos si resonaron con él. Muchas gracias, Café. Abrazos. Gracias, hasta el próximo episodio.